Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre la palabra que tuvimos la oportunidad de ver este sábado que acabo de pasar, que se titulaba Semilla pequeña, árbol formidable, fruto ideal. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar. Señor, queremos darte gracias, Dios, por esta oportunidad. Permite que esta palabra impacte nuestro corazón, Dios, que podamos recordar esto que tienes para nuestra vida, Dios, y podamos ponerlo en práctica. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando empezamos a hablar sobre esta palabra, iniciamos hablando sobre el proceso de un árbol y de algunas cosas muy específicas que en general todo árbol que produce fruto contiene. Cada árbol, no importa el tipo de árbol, sea alguna fruta, alguna verdura, lo que sea, tiene una semilla original que produce un fruto específico. Es decir, que un árbol de mango tiene una semilla original de mango que puede producir el fruto del mango. Y lo mismo pasa con el resto de frutos, la manzana, la pera, incluso de los alimentos que surgen de esos árboles que no conocemos. Pues resulta que este fruto que produce el árbol va a tener una semilla idéntica con gen, con ADN, que contenía la semilla original. Es decir, que el fruto de un mango va a tener una semilla que al momento de sembrarse va a producir nuevamente otro árbol de mango y así sucesivamente con todo el proceso y con los diferentes frutos. Pues resulta que en el jardín del Edén, Adán y Eva tenían acceso a miles y miles de árboles con diferentes frutos. Sin embargo, entre estos árboles habían dos muy específicos: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Estos árboles, al igual que el resto de árboles, tenían una semilla original. Sin embargo, la peculiaridad de estos árboles es que su semilla tenía un impacto muy específico en la vida del hombre, del ser humano. Pues el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía como semilla original el pecado, mientras que el árbol de la vida tenía el fruto original, la semilla original de la vida. Sin embargo, la única orden que Dios les dio a Adán y a Eva que no consumieran era el árbol del conocimiento, y pues fue justamente lo primero que hicieron. Pues al momento en el que ellos consumieron este fruto, empezó en el ser humano el proceso que ocurre en un árbol, es decir, que ellos adquirieron esa semilla original del pecado y su descendencia fue naciendo con esa misma semilla. Es por esto que toda la humanidad tiene pecado. En Romanos 5, versículo 12, dice: el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Esa es la consecuencia del pecado: la muerte, tanto física como la muerte espiritual. Es por esto que se nos fue separado esa comunión con Dios que Adán y Eva tenían desde el principio. Pues de esta semilla original del pecado vienen tres cosas muy específicas al ser humano. La primera es que primero no fue nuestra decisión, esto fue algo que adquirimos por herencia. Lo segundo es que ahora somos esclavos al pecado. Cada persona que nace con esa semilla, y el esclavo nos subordina y nos quita esa posibilidad de ser libres. Es por esto que todos estamos siempre como familiarizados a algún tipo de pecado, ya sea el chisme, la mentira, el resto. Ustedes saben cuáles son los diferentes tipos de mentiras. Y con ello también están los deseos y las tentaciones. Esto es la consecuencia justamente de que tuviéramos la semilla del pecado. Sin embargo, viene algo muy bonito, y es que esta semilla de vida que se nos había sido apartada al momento en el que Adán y Eva consumieron del árbol del conocimiento fue puesta en Jesús. Jesús vino al mundo con la semilla original de vida, y es por esto que al momento en el que nosotros aceptamos su salvación, aceptamos su sacrificio, nuestra semilla de pecado se deja a un lado y en nosotros se crea una nueva vida, la vida que viene de una nueva semilla, y esta es la semilla de vida. Sin embargo, para poder lograr esto, para poder producir ese fruto que Jesús nos manda o nos permitió producir, es necesario arrancar de raíz el fruto y la semilla del pecado. Para que un árbol de mango pueda producir manzanas, nunca lo va a poder hacer. Lo primero que tienes que hacer es arrancar todo el árbol desde la raíz y plantar una semilla de manzana. Pues eso debemos hacer nosotros, quitar esa semilla de pecado arrancándola de raíz, nuestra naturaleza pecaminosa,
y plantando en nuestro corazón la nueva semilla de vida que viene de Jesús. Dice Romanos 6 que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Jesús para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una sola vez, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Es decir, que nosotros estamos muertos al pecado, pero de esa muerte surge una vida. ¿Y una vida en quién? En Dios, en Jesús, en lo que Él hizo. Esto quiere decir que nosotros ya no estamos esclavos a ese pecado, sino que nuestra vida toma un tipo de servidumbre, de ser siervos de la obra de Dios, del fruto del Espíritu, de lo que Él trae a nuestras vidas. Pero esto es algo muy diferente a lo que pasó con el pecado. En el pecado tú y yo no teníamos dominio, nosotros nacimos por herencia con Él, pero en la nueva vida de Jesús tú eres el que toma la decisión de permitir que sea arrancado ese árbol de pecado y sea sembrada la semilla de la vida. Es tu decisión. Y esto también implica otra cosa, y es que como ya no somos esclavos al pecado, somos libres por la gracia que Jesús trajo a nosotros. Esto es muy bello, chicos, y es algo que debemos siempre entender. ¿Cuál es la razón y el principio fundamental de nuestra salvación? No se trata de nuestras obras, no se trata de cómo vestimos o tal vez de cómo actuamos, aunque parezca. Se trata de la decisión de arrancar ese árbol y de plantar la nueva semilla de vida que viene con Jesús. Pero ahora, ¿esto cómo se ve reflejado en nuestras vidas? Pues resulta que la fe sin obras es muerta, es decir que tu fe y tu nueva semilla en un proceso de crecimiento va a tener que producir un fruto, y ese es el fruto de la santificación. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y escucha esto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aparte de que nuestra recompensa va a ser un nuevo fruto en Él, y el mayor regalo que Él trajo a nuestra vida es la vida eterna y la salvación. Ahora, teniendo en cuenta esto y que teniendo en cuenta que somos libres por el amor que Dios trajo a nuestra vida, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Debemos pecar para recibir más gracia? ¿Debemos desobedecerlo? Pues claro que no. Nosotros morimos al pecado y ahora vivimos a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Empezar a permitir que Jesús obre en nuestras vidas, cambiando las diferentes cosas, las diferentes áreas que tal vez siempre han sido un impedimento en nuestras vidas. Si tú eres una persona que suele decir muchas mentiras, pues debes permitir que Jesús con su nueva semilla crezca en ti y produzca un nuevo fruto de dejar de decir mentiras y de todas las cosas que están en tu vida. No va a ser sencillo, esto no es de un día a otro, es un proceso. Un árbol se demora puede que muchos años en crecer para producir fruto. No podemos cuantificarlo en años, pero sí podemos decir que este proceso cambia de persona a persona, pero en este proceso vas a empezar a producir fruto dependiendo a cuánto permitas que Jesús actúe en tu vida, que el Espíritu Santo actúe en tu vida y que tu crecimiento sea más notorio para contigo mismo, para con tu familia, para con tus amigos, etc. ¿Listo, chicos? Esta es la palabra, es muy bonita y es algo que no podemos guardarnos para nosotros. Si tú entiendes esto, es necesario que se lo enseñes a muchas más personas porque todos necesitamos de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que podamos ponerla en nuestro corazón, Señor, que quitemos esa semilla de pecado y pongamos la semilla de vida que trajiste con Jesús para nosotros. Gracias por esto, Señor. Sé tú tomándonos de tu mano y ayudándonos en este proceso, Dios, para parecernos cada vez más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, chicos, y con base en esta palabra, el pequeño reto que tenemos es hacer un pequeño dibujo en el que a un lado hagas un árbol de esa semilla original de pecado que te represente o que tú pienses que puede representar lo que es un hombre
con la naturaleza de pecado. Y al otro lado hagas un árbol con la nueva semilla que Jesús pone en nuestras vidas, con la semilla de vida. Como tú quieras, si quieres hacer uno súper negro porque está mal, está dañado, y el otro con muchos colores, o lo que tú pienses que puede representarlo mejor, va a estar perfecto. ¿Listo? Los queremos mucho y esperamos que esta palabra sea de bendición para ustedes y que puedan aprender de ello, pero también que otras personas puedan aprender de ello. ¿Listo? Los queremos mucho. Chao.